lugares en los que crecimos, personajes que conocemos, historias y mitos que amamos. Además, mitotes que nos hacen pasar el rato. Esto es Historias, Mitos y Mitotes de México. Hola mitoteros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de su podcast favorito. Eso nos va a traer suerte. Sí. De su podcast Historias, Mitos y Mitotes. Ese golpe que escuchaban es el golpecito de la buena suerte en esta ocasión. Y bueno, como ya lo escucharon en el prefacio, el día de hoy vamos a hablar sobre una de las zonas de la Ciudad de México con mayor carga histórica, historias muy crudas, muy sangrientas y que bueno, han marcado de alguna manera la historia del país. Estamos hablando de Tlatelolco. Que vamos a ver ahorita que son varias las tragedias o varios los derramamientos de sangre que dieron lugar ahí en la zona de Tlatelolco. Entonces, si les parece, entramos en materia. Sí. Ok, entonces primero hablemos de la historia, ¿no? De la aparición de Tlatelolco, que aparece como un, pues no un barrio, sino como una ciudad vecina y hermana de Tenochtitlan. Ajá. Tenochtitlan se funda en el año de 1325. Y 10 años después se funda Tlatelolco. 13 años, en 1337. Y la función de Tlatelolco pues, era básicamente una función económica o mercantil para los mismos habitantes de Tenochtitlan. Ya lo mencionó Cristian, se funda Tenochtitlan para el 1325 y en este caso Huitzilopochtli, que era su principal deidad, mandó o estableció que la zona se fundara abarcando los 4 sectores, o sea, los 4 puntos cardinales, norte, sur, este, oeste. Entonces, hubo un pequeño grupo de mexicas a quienes cuando se les da o se les asigna estas tierras, pues se quedaron como inconformes, ¿no? O sea, a nosotros no nos gusta esta zona, pues no estamos conformes con esto. Entonces, hay ciertos conflictos, estas personas salen de este territorio que les había, digamos, correspondido. Entonces se van al norte de Tenochtitlan, justamente a la zona que es Tlatelolco. Entonces esta es una primera una primer versión, digamos, que se cuenta de cómo se funda Tlatelolco. Existe otra versión que es más la parte del mitote, que creo que es la más chida. Sí. En este caso, que bueno, Fray Juan de Torquemada proporciona información en el libro segundo de su monarquía indiana, como Huitzitón ofrece 2 bultos. Uno de ellos uno de los bustos tenía piedras finas, piedra verde, y el otro solamente eran 2 palos para encender el fuego. Entonces, sí, te van a elegir entre piedras preciosas y unos palitos. Sí, piedras. Caray, sí, las piedras, obvio. Entonces, esto, el primero se le otorga a los que más tarde conoceremos como los tlatelolcas, mientras que el otro se otorga a los mexicas. Entonces esta fue la disputa de porque a él le das un premio más bonito que el mío, y pues esta es la parte mitotera de cómo surge el origen de Tlatelolco. Pero al otro bando les dan los palos, pero les enseñan a encender fuego. Entonces ahí radica como la parte también como más para algo. Ajá, de la creación del fuego. Entonces pues ya le dieron como ese potencial. Entonces fue de, pues está bien, nos quedamos con el fuego, ¿no? Y ahí luego ya también los tlatelolcas fue de, no, pues se lo cambio, porque luego, sí, algunos historiadores sí lo manejan de que
pues no, entonces ahora la cambiamos y vamos por los palitos. Y yo le dije, pero ya por órdenes del mismo Huitzilopochtli y como ya aterrizado, digamos, a lo terrenal con el guía Huitzitón, fue así como que, a ver, no, a ustedes les corresponde esto, a ustedes esto, entonces también ya ahí se quedan cada quien con un envoltorio y ahí también se quedan las rencillas, que si bien sigue siendo el mismo grupo, o sea, los mismos mexicas, la misma población de origen, pues ya empiezan las rencillas internas. Y ese periodo que nos narra Dey y Choche, de conflictos entre ambas poblaciones o ambos asentamientos, dura aproximadamente 100 años, hasta que aparece un tercero en discordia, que es el señorío de Azcapotzalco, el cual tiene ejerce un poder militar y político sobre los mexicas y los habitantes de Tlatelolco, y que como resultado hace o provoca que estos al final pues hagan las paces, ¿no? Y aquí es donde nace lo que llamamos la Triple Alianza. Ajá. Obviamente entre comunidades, entre habitantes de Tlatelolco, mexicas, y los mismos habitantes del reinado de Azcapotzalco, porque el levantamiento fue en contra del señorío de Azcapotzalco, del Tlatoani de Azcapotzalco, no ante la población, no fue una guerra. Y a raíz de esta triple alianza es cuando Tlatelolco se consolida como una ciudad comercial, porque el mercado de Tenochtitlan es trasladado a la localidad de Tlatelolco, y esto también funge como un fortalecimiento o un hecho de facto de la alianza entre mexicas y ¿cómo se llama? Tlatelolcas, esos. Y también dentro de esta comunidad o de esta ciudad comercial, pues también había necesidad de cubrir, bueno, había que cubrir ciertas necesidades de los pobladores. Una de ellas también era el aspecto religioso. Entonces aquí es donde aparece también el primer derramamiento de sangre en la zona de Tlatelolco, dado que además de que había un mercado enorme, el mercado más grande de Mesoamérica, también había centros religiosos o centros ceremoniales en los cuales se llevaba a cabo sacrificios humanos. Porque han sabido ustedes que Huitzilopochtli exigía el derramamiento de sangre, principalmente de cautivos o de prisioneros de guerra, por eso las llamadas guerras floridas, y se hacía el derramamiento de sangre. Que aquí dato curioso y gastronómico, ¿saben de dónde viene el pozole? El pozole. ¡No! El pozole viene porque al momento que hacían el sacrificio humano, pues obviamente abrían el torso de la persona, sacaban el corazón todavía de la persona viva. O sea, todavía en los últimos instantes de vida del cuate veía su corazón. Después ya había un paro total. Y como eran guerras floridas, los guerreros que habían participado en estas guerras floridas estaban a la base del templo. Aventaban el cuerpo. Ajá. Y al guerrero que le cayera se lo podía llevar a su casa y pues lo cocinaban y se lo comían. Por eso es que de ahí viene el pozole, que los granos de maíz es una representación pues, de las muelas y los dientes de... No. Tlatelolco pertenece al Imperio Mexica 200 años prácticamente, y es en 1515, 1514, 515. Cuando Cuauhtémoc es nombrado gobernante de Tlatelolco. Todos conocemos la historia de Cuauhtémoc y cómo acabó Cuauhtémoc. ¿Cómo acabó? Siendo gobernador de Morelos. Haciendo la Cuauhtémoc. Digo, Cuauhtémoc es famoso y infame a la vez porque pues, fue el Tlatoani que perdió, bueno, que protagonizó la caída de Tenochtitlan ante Hernán Cortés. Llegan los 1524, que ya todos conocemos la historia de qué sucedió, los 1530, donde ya Hernán Cortés como tal empieza a tener sus incursiones dentro del territorio, dentro de Mesoamérica, porque antes se limitaba nada más a la región del Caribe y las costas del Golfo de México.
se comienza a aventurar ya hacia el Adentrar centro. más, sí. Y es cuando ya comienza como tal la famosa conquista de Tenochtitlan. En estas fechas se da, digamos, una primer gran derrama de sangre, que fue justamente la batalla contra los españoles, en donde Cuauhtémoc, ya siendo gobernador de Tenochtitlán, pues combate a los españoles, y para 1521 se da la fecha histórica del 13 de agosto de 1521, y después de casi 3 meses de que estuvieron sometidos por los españoles, pues, finalmente cae el imperio. Y se menciona los datos históricos que se mencionan, que hubo alrededor de 40,000 indígenas fallecidos. Que la proporción es 40,000 indígenas muertos, 41 mexicas, Bueno, mexicas. y 600 españoles muertos. Que obviamente aquí la proporción es, dices, ¿cómo fue tanto? Recuerden que en la conquista de Tenochtitlan no nada más eran españoles, también eran poblaciones indígenas que estaban bajo el yugo de los mexicas y aprovecharon la venida de los españoles para liberarse de este mismo yugo. Y bueno, de esta manera se pone fin a lo que es la época prehispánica, ¿no? Con la caída del imperio de Tenochtitlán, ya llega Hernán Cortés y su séquito, ¿no? Entonces toman ya dominio de la zona, y bueno, ya entramos a lo que es la época... Nace el México colonial. Nace el México Bueno, la colonial. Nueva España. Todavía Nueva España. La Nueva España. ¿Cómo nace? ¿Cómo se consolida ya? ¿O cómo entra Tlatelolco a esta región a esta etapa de colonialismo en México? Con la construcción de un templo, que era la manera en la que los españoles consolidaban su poder en las poblaciones. La construcción de un templo, obviamente sobre las ruinas o sobre algún monumento o una zona que representara algo para la población. Exactamente. El templo se llama la Santa Cruz de Santiago. El nombre completo es Santa Cruz de Santiago Tlatelolco. Que si ustedes conocen la Plaza de las Esculturas, este templo pertenece o está dentro de esta misma Plaza de las Esculturas, y por eso le lleva su nombre. Prácticamente está a un lado de una zona arqueológica que era parte del mercado de Tlatelolco, y lo que decíamos, los españoles construyen sobre este mercado su templo, o sea, su símbolo de poderío sobre... Sí, para demostrar que su poderío está encima de lo que... Y lo mismo sucedió con la Catedral de Ciudad de México, que fue construida primero con la materia prima del Templo Mayor y luego sobre el Templo Mayor. Y así es como se marca la época colonial en Tlatelolco, básicamente con la construcción del templo de Santiago, de Santa Cruz de Santiago. De la Santa Cruz. Que dura aproximadamente 100 años en terminar la construcción como 60 años. Sí, no, por etapa. Un poquito menos, 120. Hice un Peña Nieto también. Que a la par del templo, poquitos años después, también se comienza la construcción del Colegio de la Santa Cruz, ahí mismo. Entonces se crea todo este complejo de templo, convento, que es colegio, que justamente pues está destinado para para la educación de los indígenas. Entonces hay la evangelización a través de la educación. A raíz de la reforma en los 1857, 58, la iglesia de Santiago de Tlatelolco es golpeada fuertemente por esta llamada reforma o la separación del Estado con la iglesia. Sí. Y entonces es que esta iglesia se empieza a utilizar como una bodega. Sí, de hecho funcionó como cuartel. No, el convento funcionó como prisión militar. Ajá, sí. Y la iglesia como bodega. Hasta los 40 del siglo XX que vuelve a tomar sus funciones como iglesia. Ya dijimos, ¿no? El convento
y el templo se les da un uso distinto por el que fueron concebidos. En los 40 vuelven a su estado original y el templo vuelve a ser templo, y es cuando el convento se convierte en colegio. Y nació un proyecto para modernizar la zona de Tlatelolco o para urbanizarla. Entonces se comienza a hacer el trazado, de lo que ahora conocemos como el conjunto habitacional Tlatelolco, pero en esta construcción aparecen en las excavaciones, como era de suponerse, iban a aparecer primero osamentas, restos humanos, pero también comienzan a aparecer ornamentas, alfarería, cerámica. Sí. Entonces que el INA dice, pense, o sea, el INA para todo, porque pues es la función del INA. No, la función del INA es resguardar el lugar. No, la evidencia histórica. El patrimonio histórico. Entonces, en lo que rescataron todo lo que pudieron, lo que podían y no rescatar, pues se pasaron 10, 15 años para lo que se detuvo, se rescató y se reanudó la construcción del conjunto habitacional. Queda llamada la Magna Unidad Habitacional, porque estaba integrada por 102 edificios. O sea, 102 edificios habitacionales. Y prevista para que vivieran 70,000 personas, o sea, era decían la ciudad dentro de la ciudad. Llegamos a finales de los años 60, donde pues, todos conocemos la historia, todos conocemos lo que aconteció, la marcha del 68, el movimiento estudiantil de 1968, previo a las Olimpiadas de la Ciudad de México del 61. Unos días solamente. 10 días. Ajá, sí. Obviamente el movimiento estudiantil ya venía un poquito más, venía más acarreado de tiempo atrás. Sí, ya. Y todo Desde comienza, julio, más o menos. todo comienza con un juego de fútbol americano. Se empiezan a pelear y en esta pelea pues, escala a magnitudes mayores y tiene que intervenir la fuerza pública a través de los llamados o los denominados granaderos, ¿no? Ya se caldearon los ánimos ahí entre los equipos. Entonces, obviamente hay personas lastimadas, lesionadas, y muchas de ellas son lastimadas o lesiones provocadas por los mismos granaderos. Entonces nace y toda la comunidad estudiantil de la Ciudad de México comienza a manifestarse, y no tardaron en unírseles también comunidades estudiantiles de diferentes partes de la República. La FEC en la ciudad de Guadalajara mandó su representativo. Pues todos conocemos lo que sucede en la Plaza de las Esculturas. Hay que mencionar por qué es Plaza de las Esculturas. Ya hablábamos. Es una plaza literal donde está zona arqueológica que está pegado hacia la avenida de Lázaro Cárdenas, Eje Central. A un costado, en su costado derecho, está el templo de Santiago de la Santa Cruz, y enfrente está la unidad habitacional. Estaba el edificio Chihuahua. Y también a espaldas está la torre de Relaciones Exteriores, que supone que era la modernidad. Que marca esas tres culturas en orden: de la cultura prehispánica, la cultura española con el templo y el México moderno. Se cita a la población estudiantil el 2 de octubre en la tarde a la Plaza de las Esculturas, y desde el piso 13, en los balcones que había en los mismos edificios habitacionales, los líderes estudiantiles comienzan a dar un discurso, ¿no? Un discurso sobre lo que estaba sucediendo, Sobre la represión estudiantil. y comienza a llegar el ejército por Eje Central, por la avenida Lázaro Cárdenas. Comienza a llegar el ejército, pero para resguardar. Y testigos oculares y presenciales dicen que las partes de la azotea de los edificios habitacionales comienzan a hacer detonaciones de fuego, no disparos. Que dicen que eran personas vestidas de civiles, pero que tenían el famosísimo guante blanco, que era el batallón Olimpia, porque pues, obviamente estábamos en épocas olímpicas en la Ciudad de México. Había una cita a las 18 horas con personas de Secretaría de Gobernación para discutir temas de acuerdo y llegar a una solución, ya por la premura de los Juegos Olímpicos. Entonces comienza a llegar
el ejército mexicano llegan tanquetas Ujú. por Lázaro Cárdenas y comienzan a trepar ya lo que es la Plaza de las Tres Culturas, y entre el mismo cuerpo estudiantil empieza ya a nacer el nerviosismo por la presencia del ejército mexicano. Sí, sí. Que obviamente el ejército mexicano iba para cuidar y proteger que no se saliera de control la marcha. Paradójicamente, ¿no? Ah, Entonces ya dicen los testigos oculares que de repente de las azoteas de los edificios de las habitaciones o de los conjuntos habitacionales comienza a haber detonaciones de arma de fuego. Y ya lo mencionábamos, personas con el famosísimo guante blanco que pertenecían al batallón de Limpia, pero que estaban disparando no a los estudiantes, y comenzaron a disparar a los militares. Obviamente la reacción natural del militar fue devolver contraatacar. el fuego, Ajá. pero al no saber de dónde venía ese fuego, pues empezaron unos sí detectaron que venía de las partes de arriba, pero otros no, otros se dieron cuenta y solamente vieron que sus compañeros estaban disparando, pues empezaron a disparar. Entonces ahí fue donde el meeting pues, se pierde el control y termina en masacre, y termina en una tragedia, y termina en un baño de sangre. No hay datos oficiales, pero por ejemplo, detenidos se menciona que inclusive hasta más de 5,000 detenidos, que no son cifras oficiales porque pues no... México, ¿no? Ajá. Y mencionan por ahí 300 estudiantes fallecidos, esa cantidad pues tampoco. Que también uno decía, nada, debe ser que es al revés, 5,000 muertos y 300 detenidos, y también había desaparecidos. Hubo estudiantes sí. que ya no se supo Que ya nada, no se supo ni nada. cadáver, ni preso, ni nada. Ese fue el primer derramamiento de sangre, y creo que es el más conocido, el que todos conocemos. Porque todos, o la gran mayoría ubica a Tlatelolco, ¿no? Por ese trágico 2 de octubre. Pero en los 80s, básicamente en el 86, también sucede el famosísimo terremoto del 19 de septiembre, ¿no? En la mañana. En el 85. 85, ¿cierto? Sí. En el cual el edificio Nuevo Otra León tragedia. Ajá. se derrumba por completo. Un jueves 19 de septiembre a las 7:17 con 49 segundos. O sea, familias desayunando, preparándose Para sus actividades de escuela, trabajo. Y fue, pues, la entrada fue el primer terremoto grande y que causó daños significativos en México. Duró 5 Y minutos. fue mediático lo que le sigue. Y hay historias del mismo derrumbe. Por ejemplo, Plácido Domingo, Ujú. se le captó él ayudando él vino desde España Sí, en los para trabajos ayudar en los de... trabajos de limpieza, porque él vivió en Tlatelolco. Él tenía una tía en Tlatelolco, y de hecho la tía fallece en este terremoto. Ahora, Y él está buscando a sus tíos en los escombros del mismo edificio. esto digamos que es como el último gran evento trágico que demarca, ¿no? A lo que es la zona de Tlatelolco. De esta leyenda que nos cuenta sobre un chico, un bailarín, que le nombran el bailarín de Tlatelolco. Pues se dice que este joven era un joven vestido de blanco que se aparecía alrededor de las 2 de la mañana en la Plaza de las Tres Culturas. Varios vecinos aseguraban que este joven salía de la iglesia, corría por la zona arqueológica para ir de nuevo al atrio de la iglesia y se ponía a bailar. El cronista Cuauhtémoc Abarca Chávez describe que se trataba de un estudiante de danza que murió en los hechos del 2 de octubre. Sin embargo, gracias a una vecina, o se dice que una de las vecinas, le puso una ofrenda con velas y flores y todo así como muy bonito, y que al parecer a partir de ahí, pues... Pero que bailaba, que de repente lo veían bailando en la zona arqueológica de Tlatelolco, y después se pasaba a la plaza y a las puertas del atrio y a la puerta del templo de Santiago de Tlatelolco, y que ahí desaparecía. Hasta que llegó una vecina del mismo conjunto habitacional
y que le dijo, tú ya no perteneces a este plano, Ajá. ya no debes estar aquí, y se dejó de ver gracias a la vecina chismosa. Esto fue Historias, mitos y mitotes de México